Muy buenas noches, otro miércoles para pensar, como siempre solemos decir, pero ahora muy renovados, un nuevo ciclo de Civilitas TV, ya más de 16 años al aire, trayéndole reflexiones, batalla cultural, trayendo un poco una visión de la Córdoba que debe ser, de la Argentina que debe ser, y esta vez debemos reconocerles que con Carmen estamos con renovados bríos, casi estamos imbancables, o sea, hemos cargado energías en enero y de alguna manera sentimos que esa batalla cultural que hemos estado dando a lo largo de todos estos años desde nuestra institución Civilitas tiene más sentido que nunca, porque vemos que la Argentina está muy cerca de producir cambios, muy cerca de romper condicionamientos, estructuras que han estado mucho tiempo como políticamente correctas y que no pase nada acá, barrer bajo la alfombra. Así que tenemos renovados ímpetus para traer no solamente las denuncias de lo que está mal, sino también ideas sobre el futuro de Córdoba, sobre el futuro de Argentina. Así que les recomendamos que nos sigan miércoles a miércoles porque este va a ser un año muy, pero muy particular, muy intenso desde aquí, desde Civilitas TV. Carmen, ¿cómo va? Seba, tan es así que yo estaba recordando en qué momento fue el clic para meterme a trabajar en política. Y fue después de una charla, de una invitación a participar de un grupo de Monseñor Karlik. Claro. De Monseñor Karlik en Buenos Aires, que me dijo: este espacio de la batalla cultural la tienen que dar los laicos. Y yo ahí me metí a trabajar en todo el mundo pro vida y nunca dejé. Acá sigo. Muy bien, perfecto. Bueno, como siempre también hacemos, renovamos la invitación a todas aquellas personas que se quieren acercar a Civilitas. Todos los que trabajamos en Civilitas estamos hace varios años, hay gente nueva que se acerca, somos todos gente que trabajamos, ocupados y demás, pero comprometidos y buscamos la manera de organizarnos, de buscar información, de decir, che, por acá viene, por acá no. La asesoramos a Carmen en los proyectos que está presentando en el Senado, asesoramos también a dirigentes, digamos, que están en la Libertad Avanza y nos asesoramos también a nosotros mismos. Así que si tenés inquietudes... Y estoy invitando de nuevo a ese grupo fantástico de Mujeres en Acción, que esta ha sido la causa primera. Así que creo que la batalla cultural es lo que movió a las mujeres en acción y tenemos que volver a formarlo o actualizarlo. En una de esas alguna no quiere, pero es fundamental. Y usted va a invitar o convocar a los jóvenes, ¿verdad? Así es. La idea es, Carmen, más tirada sobre las mujeres, que la quieren mucho, la respetan por ser tan luchadora, y yo tirado hacia los jóvenes, no porque sea joven, porque ya no lo soy, estoy bastante pelado, pero voy a tratar de convocarlos. Como siempre decimos con Carmen, para aquellos que le interese la arena política, el barro, bueno, nosotros tenemos un recorrido, pero para todos aquellos que no se le animan a ese barro, pero tienen ganas de participar, Civilitas es un espacio ideal, una ONG con ya muchos años, ya más de 36, 37 años de trayectoria, la fundamos en la época universitaria y es como una especie de ámbito previo, cuidado, donde uno está suficientemente cerca de los temas políticos, de los temas sociales y económicos, pero preservado. Así que si sos joven y tenés alguna vocación, algunas ganas de participar, este es el lugar y este es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Bueno, vamos a empezar con la batalla cultural, arranca la batalla cultural y hay un tema que parece que uno dice, de nuevo con ese tema. Sí, de nuevo con este tema porque nos preocupa, veníamos denunciando. Si seguimos hinchando con el tema del aborto, con el tema de la no natalidad, de condicionamientos a la familia y demás, en algún momento va a haber consecuencias y las hay. Con Carmen hemos preparado este video y después una reflexión de Carmen aquí en piso. A ver. Hay más gente que no quiere tener hijos, hay más gente que quiere tener menos hijos o los quiere tener un poco más tarde. Argentina tiene una historia particular ahí porque en 1900 teníamos más o menos unos 7 hijos por mujer. Es la medida habitual, la tasa de fecundidad se mide en cuántos hijos tiene en promedio una mujer y más o menos el número mágico era 7. Que suena altísimo, pero es lo que hubo durante casi toda la historia de la humanidad. Y entre 1950 y el año
En 2010 más o menos siguió bajando, pero mucho más despacio. Incluso tuvimos un pequeño periodo de aumento en los 70. Y recién, desde 2014-2015 hasta ahora, es cuando empieza a bajar muy rápido. En 2015 más o menos estábamos en 2,3 hijos por mujer. Hoy estamos en algo así como 1,3, 1,4. Se bajó cerca de un 40% en 8 o 9 años. Carmen. Está desactualizado, ha bajado un poquito más. Argentina ha perdido una generación completa. Acabamos de ver los datos estadísticos del Ministerio de Salud, lo que se llama Estadísticas Vitales 2024. Entre los nacimientos del 2023 y los del 2024 tenemos 50.000 nacimientos menos. Podemos imaginar una multiplicidad de factores. Personalmente, yo creo que es una combinación de 3 factores fundamentales. Tenemos menos mujeres jóvenes viviendo en nuestro país fruto de la emigración. Ahí podemos llegar a más de 1 millón de mujeres. Tenemos también esa movida cultural que dice Sebastián, que impregnó las mentes de todas las mujeres jóvenes de Argentina y que ha producido una baja de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por mujer. Estamos en el mínimo histórico, tal como lo decía el video. Y también tenemos como tercera razón, que yo creo que hay que animarse a hablar de eso, porque ningún medio lo menciona, que es que desde el 2021 tenemos registrados unos 400.000 abortos registrados. Yo no estoy hablando de nada que seguramente alguno también está. Esta combinación no es que deje, por supuesto eso nos repercute en los hijos que nacen, por supuesto. Yo digo que nos repercuten tristemente en la moral argentina, porque nosotros tenemos una posición muy clara y consideramos a la persona desde el momento de la concepción, por lo tanto, cada aborto es una muerte de un niño. Esa combinación de 3 factores fundamentales que les digo ha provocado que Argentina esté en riesgo equivalente a Alemania, que no puede, que tal vez en el 2050 no tenga alemanes naciendo en esa patria. Es una locura. Argentina no es que tenga menos hijos. Argentina está quedándose sin jóvenes. Argentina está quedándose con menor cantidad de hijos y eso nos deja sin futuro. Bueno, muy Queremos bien. revertirlo. En esa línea, desde Civilitas, como lo hicimos el año pasado, por esta vez con renovados ímpetus, como le decimos sí a la vida, sí a la familia con muchos hijos. Aquí vamos a tener un invitado, a un hombre, un referente de la comunidad venezolana que tiene aquí sus hijos. Estoy en Pisa, así que lo felicito, digamos, por tener 3 hijos, digamos, allí. 2 hijos, bien. Y por supuesto, también en modo batalla cultural decimos, volvemos a poner sobre la mesa el tema de impactar sobre el aborto legal para revertirlo, porque efectivamente teníamos razón. Cuando uno juega con estas variables, finalmente juega con la vida de ese ser nacido, juega con un tema poblacional, por lo cual, si vos estás convencido con el tema, pero en algún momento dijiste, bueno, este tema lo clausuro, perdimos de alguna manera, sacá todo sobre el escritorio porque ha llegado el momento a lo largo de este año de ponerlo sobre la marcha. Usted le va a dar especial manija al tema. Totalmente, y yo ahí voy a comenzar con la objeción de conciencia. Pero una objeción de conciencia bien ampliada. Si un camillero siente que
no quiere hacer esa tarea, yo quiero que esté protegido por una clara ley de objeción de conciencia para que pueda decir, yo por mis convicciones no puedo ser el camillero de este aborto legal. Y lo mismo así con todas las instancias de las personas que trabajan en el área de salud. Bueno, muy bien, seguimos con el renovado ímpetu de batalla cultural y nos vamos a la batalla internacional. Alguna sensación seguramente vos la tendrás, usted, nosotros también en algún momento tenemos que decir, che, este mundo cómo viene la cosa, está movido, digamos, con los Trump, con elecciones que pronto cambian de color político de un lugar a otro, y uno tiene la tentación de decir, no, llévenme de nuevo a la zona de confort, a eso, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, Occidente, Oriente, y acá se está moviendo todo. Pero quiero decirles que se está moviendo para bien. Tal vez no se hace de la mejor manera, tal vez no es la manera que vos querrías, que yo querría, pero definitivamente las cosas están pasando. Y un ejemplo claro es lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela. Allí efectivamente hubo una intervención militar de Estados Unidos para capturar a su dictador, al narcoterrorista Maduro, y llevarlo ante un juzgado de Estados Unidos, y ahora están pasando cosas. Para ver en realidad en primera persona a través de un referente, de un venezolano que está viviendo con nosotros, que además es querido, es conocido por nosotros, para que nos cuente qué estaba pasando, lo vamos a invitar a piso. Pero primero tengamos esta última noticia. La actual presidente, que es la vicepresidenta que tenía Maduro, digamos, que un poco está llevando este proceso de transición, acaba de anunciar hace unos días que el Helicoide, que era el lugar donde tenían a los presos políticos en Venezuela, un lugar temible, un lugar terrorífico, que recuerda las épocas más oscuras de las dictaduras de Sudamérica, digamos, finalmente se cerraría y pasaría a ser un lugar cultural y demás. O sea, se acaba con una gran amnistía. Veamos este video, algunos minutos de este video, viendo a la vicepresidenta, y lo escuchamos a Julio César Carreño aquí en piso. A ver. Momentos de emoción, celebración, lágrimas, abrazos se vivieron hace minutos acá, a las afueras de la prisión de El Helicoide en Caracas, luego de que los familiares de presos políticos escucharan de voz de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ha propuesto una ley de amnistía que abarcará desde 1999 hasta hoy y que debe ser enviada a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia. Entre abrazos, sollozos y por supuesto mucha expectativa, estas mujeres, estos hombres esperan que sus familiares sean excarcelados cuanto antes. Llevan ya 22 días haciendo vigilias a las afueras de las diferentes cárceles del país, clamando por una liberación inmediata. Y hoy, en la voz de Delcy Rodríguez, lo han escuchado. ¡Libertad! ¡Libertad! Impulsar una ley de amnistía general que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Rodríguez también anunció el cierre de la cárcel de El Helicoide, considerada el mayor centro de torturas de Latinoamérica, y de acuerdo con ella va a ser destinada a actividades deportivas y culturales. Asimismo, los familiares de los presos políticos dicen que van a permanecer todo el día de hoy. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Julio? Gracias Bien, por gracias. venir y aclararnos un poco cómo viene la cosa. Desde afuera tenemos una impresión, pero ustedes lo han vivido bien desde adentro. Primero que nada, comentarle, porque toda la gente siempre tiene curiosidad, una brevísima historia de cómo vos llegás desde Venezuela a Córdoba, digamos. Bueno, yo viví en Panamá 4 años previamente. Por un tema de ahorré dinero, por un tema de evolución y de desarrollo de proceso personal, tenía pensado irme a Europa, y mi papá estaba con un tema de enfermedad bien delicado, un cáncer de próstata, y nada, tuve que cederle parte de mis ahorros y tomar otra decisión. En esa toma de decisiones, que era Argentina, tenía un tiempo específico para poder venirme, por un tema de pasaportes. Nosotros tenemos un estatus a nivel de documentación internacional bien complicado, y tenía que llegar antes de una fecha para poder establecerme en algún lugar. Y esa decisión de viaje fue de 11 días por tierra para llegar acá. Sí. Que yo escuché alguna entrevista que te supo hacer el colega Miguel Clarea, fueron 11 días terribles, ¿no? Porque dormiste en distintos lugares, pasabas de un lugar a otro. Solamente me pude bañar bien en un hotel en Lima. Claro. Sí.
Y de finalmente resto, recalaste en la Argentina, digamos. y llegué acá, sí. Ahora actualmente ya estás con tu mujer, con tus Sí. hijos, estás instalado aquí. ¿Hace cuántos años? Llegué el 31 de diciembre de 2019, 3 meses antes de la pandemia. Bien, bien. Sí. Contanos, Julio, desde esta perspectiva de un hombre venezolano, pero también ya afincado en Córdoba, tenemos que estar contentos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Aclararnos un poco la situación, digamos. Sí, es un proceso complejo que todavía no se entiende bien, ¿no? Son muchos años. Sí, Ahí, 26 años, claro. de los cuales ha sido progresivo. No es que Chávez fue una cosa y Maduro fue otra, no. Fue la continuidad y a profundidad para instalar ese sistema. Bien, escuchando a la señora Delcy Rodríguez, solo me da risa, sobre todo en su vestuario blanco, esa iluminación que le pusieron ese día, para hablar de la ley de amnistía, toda una puesta en escena. Tanto la puesta en escena que el propio Diosdado Cabello Rondón, que yo lo denomino el director de operaciones del Cártel de los Soles, aplaudía con una actitud y un rostro que simplemente para cualquier análisis de semiótica basta, ¿no? Sí, sí. Y de gestualidad corporal, porque él mismo decía que aquí no existiera ninguna ley de amnistía ni ley de amnesia, así lo denominaba él. Entonces, ver esta realidad, que ellos mismos están obligados a desmantelar la estructura criminal, eso nos tiene contentos a muchos, a otros no, porque quieren que esto sea un proceso más rápido. Claro. Pero ha sido un proceso de deterioro institucional de 27 años. Entonces eso no se levanta en 2 meses ni en 3 Claro. meses. Y puede llegar a pasar de que finalmente, que hay algunos que están diciendo, che, puede ser que esto sea cambios para que nada cambie, o finalmente vos creés que se van a producir los cambios y finalmente en algún momento vamos a llegar a una Corina Machado, a un ámbito democrático puro. Bueno, analizando lo que ha establecido quien es el ente rector, que es el gobierno de los Estados Unidos, tienen fases para medir evolución y resultados. Entonces, si eso no sucede, tienen múltiples escenarios sobre la mesa que ya han dejado conocer algunos, pero hay otros tantos. Entonces, esto es viéndolo y monitoreándolo día a día, minuto a minuto, porque ellos se tienen que desestructurar o, por decirlo en algo más coloquial, destruir internamente y no van a querer. Unos no quieren, otros no. Por supuesto. Jamás. O sea, Están arraigados totalmente, porque todos es los grupos. tener el poder por el poder. Ni siquiera es por dinero, es tener el poder por el poder de manera permanente y eterna. Tienen 27 años en eso, entonces es como quitarle la respiración. Los que han hecho una crítica extrema y defendían un poco la posición de Estados Unidos dicen, lo que pasa es que ya Venezuela ya estaba intervenida extranjeramente por Es así, narcoterrorismo, es correcto, por los sí, rusos, es por los correcto. guerrilleros, por los narcos. Totalmente. ¿Es por así? Irán. Totalmente, sí. Desde hace más de 15 años se conoce que habían células de Hezbollah operando en lo que se denominaba la Perla del Caribe, en la isla de Margarita. Claro. Desde hace 2 años, 3 años, uno veía imágenes que tomaban los turistas, fotografías en la isla, solamente la información turística en ruso y en árabe, en algunos Claro. puntos. Tampoco es desconocido que en una época llegaban por el aeropuerto de Maiquetía comunidades chinas directo, pasaban por un lugar y iban directo a sus actividades donde los tenían ellos. Bien, bien. Puede ser de energía, petrolera, en fin. Pero no había un proceso regular de ingreso de extranjeros en ese sentido, sobre todo de este tipo de actividades. De todas maneras, esa estructura de Chávez y Maduro ha sido muy ineficiente, además de que han robado y han empobrecido y Es que ha es parte del plan. reducido la actividad Es parte del productiva. plan. Claro, es parte del plan, de que la sociedad dependa de ellos. Y dependa no solamente en lo económico, en lo emocional. Si depende en lo emocional, pueden hacer con la sociedad lo que quieran. Entonces, un aparataje para la comunidad internacional era una cosa, pero a nivel interno, toda esta serie de acciones y de ir levantando todo un ecosistema de prisiones y de sometimiento por la fuerza o por lo emocional a la gente. Bien. ¿no? Y una de las últimas preguntas es, de todas maneras, hay que decirlo porque muchos, hasta mis amigos me han dicho, y bueno, pero Estados Unidos entrando para sacar al hombre es como mucho, digamos, ustedes como, porque todos los países latinoamericanos tenemos cierta resistencia Sí, a la ocupación sí, de Estados Unidos. sí. ¿Cómo vivieron los venezolanos esto que a su vez estaban contentos de que se lo Sí. llevara a Maduro, pero que Estados Unidos entrara? Pero es que no hay una ocupación, porque no hay botas en tierra, como se denomina, hay un proceso. Por eso se utiliza la estructura actual
que no es un gobierno. Y de hecho, hace pocas horas, 24 horas atrás, Marco Rubio lo dijo en una entrevista y lo admite. Ahora públicamente lo dicen así, no es un gobierno legítimo. Ellos saben con quién están tratando, es una estructura criminal, pero tienen el control de las armas. Bien. Entonces, bueno, al tener el control de las armas, entonces vamos a trabajar con ellos en sus intereses, con sus intereses, porque ellos tienen intereses de quedar vivo o de disfrutar algún nivel de impunidad. De impunidad. Bueno, vamos a utilizarlos y que sean parte de esta transición. ¿Bien? Porque de igual manera, el liderazgo de María Corina Machado se basa en una acción civil. Si entra a tomar algún tipo de ejercicio de poder, no se lo van a permitir. Julio César, te vamos a tener seguramente varias veces porque va a haber novedades con Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a una batalla cultural local. Estuvo el gobernador de la provincia haciendo su discurso. Escuchemos algunos minutos de un breve resumen y una columna final y ya nos vamos. A ver. Yo les digo, ganen las elecciones, si quieren, gánanlas de buena ley. No tienen que obstruir, no tienen que mentir, no tienen que parar. Pero podríamos dejarlo, miren lo que les digo, en manos de la oposición. ¿Cuál es el problema? Que la oposición controle el gasto del gobierno de turno. Creo sinceramente que han recibido una orden. Che, mirá cómo viene este gobierno, mirá cómo está en las encuestas, tienen miedo de perder la próxima elección y los mandaron a obstruir. Todas las sesiones, cuando uno hace la apertura, dice lo que hizo y lo que va a hacer. Bueno, se tuvo que ir 2 años para atrás porque evidentemente hace 1 año que no tiene mucho para mostrar. De la obstrucción que estamos teniendo en el Tribunal de Cuentas de la provincia que nos impide poder avanzar con obras y servicios que necesitan los cordobeses, que no es hacia un gobernador y hacia un gobierno, es en contra de los cordobeses. Yo decía, nos trajeron a un teatro porque lo que hicieron fue un show, una puesta en escena. No entiende el gobernador un clima de época que hay, porque te llena de una serie de anuncios donde dice que le va a dar no sé cuántos millones, se va a rifar guita y lo aplaude sus acólitos, que lo va a hacer con... Bueno, muy bien, como no vamos a andar con chiquitas este año porque esta batalla cultural ha arrancado, volvemos a expresarnos con Carmen y con todo el equipo de Civilitas respecto de que en Córdoba hay un proceso muy similar de populismo sofocante que va hacia un totalitarismo similar a lo que en su momento fue Venezuela. Claro, uno dice, che, pero no estarás exagerando. Bueno, lo que pasa es que el camino de ir de Córdoba a Venezuela pasa por Formosa, para decirlo de alguna manera. Entonces uno se acerca y después se parece a una provincia como Formosa, después se parece y finalmente uno termina siendo un régimen totalitario. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el gobierno se te mete por todos lados. Se te mete en los medios de comunicación, se te mete en la educación, se te mete en todas las instituciones de la sociedad civil, el polideportivo del barrio y los impuestos y además no te deja decir y finalmente te mete gente en la justicia amiga de ellos, en la Fiscalía General, en la policía. Si hay un caso de corrupción lo tapan, o sea, cuando se arma ese esquema es muy difícil después sacar a los gobiernos populistas que se eternizan en el poder. Así que una recomendación, si sos ciudadano, estás preocupado, no importa a quién votes, no es que estamos diciendo votes a tal o votes a tal, pero sí preocupate porque en Córdoba no se produzca un régimen totalitario, a lo Formosa o a lo Venezuela. Atente al cane porque estamos en ese camino y estos días lo que ha sucedido lo está demostrando. Carmen. Simplemente decirles que nuestra visión, que viene de la mano de lo trascendente, logra darle una unidad a la libertad, el orden y la justicia. Esa visión es la que nos ordena en todos los temas. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene, espero que les haya gustado este primer programa del ciclo 2026. Nos vemos.